Buenas tardes. Voy a hacer mi anuncio que lo estamos haciendo este mes. Cumplimos 5 años la Casa de México. Es una casa que inició desde hace 5 años queriendo traer la excelencia en lo que es México, la excelencia de un país que tiene artistas, chefs, artesanos, cocineros tradicionales, creativos, en fin, un país que hoy más que nunca los que estamos fuera, pues siempre nos llama y somos muy orgullosos de poderlos promover. Entonces, los que sean mexicanos que estén en esta sala saben de lo que estoy hablando. Este año vamos a cumplir 5 años, el 1 de octubre acabamos de cumplir 5 años. Estamos a punto de cumplir 1 millón de visitantes. Se dice fácil, es mucho trabajo detrás y yo la verdad siempre y durante este aniversario voy a pedir un aplauso por mi gran equipo, por este equipo que ha hecho. Que ha hecho que estemos aquí y que lo que se hace en la Casa de México siempre sea la excelencia. Y hablando de la excelencia, qué mejor que tener esta dentro de nuestro aniversario, porque son 30 días de este aniversario. Ayer estuvo el Mariachi Vargas de Tecatitlán, que también, mañana viene Javier Prieto, o sea, estamos teniendo, yo los invito a que se apunten a todo, porque la verdad estamos teniendo eventos muy importantes de gran calidad y realmente que se van a salir con el alma completa. Hoy es uno de esos. Olvera. ¿Qué quieres que te diga? El gran chef, el que internacionalizó, el que hizo posible, el que nos dio de alguna forma creer en que la cocina mexicana podía ser internacional, el que dio ilusión, siempre la cocina, yo vengo de madre cocinera, era el Tex-Mex cuando salíamos de nuestros países, el famoso Tex-Mex. Y a los mexicanos nos indignaba saber que esa era nuestra cocina. Enrique, has cambiado la historia de muchos de nosotros. Has puesto tus mejores restaurantes internacionales. Has hecho que la cocina mexicana brille. Has creído, te has aventado. Y te felicito porque realmente gracias a personas como tú, México brilla en el mundo. Y yo pido un aplauso por él, porque la verdad es un enorme privilegio. Y porque él decidió que Alberto, asturiano, maravilloso, un gran chef, Alberto Fernández Bombín, que yo cuando me dijeron, oye, quiere que sea su compañero, dije, ay, el restaurante, a ver, vamos, ¿dónde tal? Alberto, también, otro asturiano de pura cepa, que reconoce la cocina, su tradición. Lo que muchos queremos, yo siempre que he crecido en fogones en mi casa, siempre decía, ¿por qué alguien está adoptando nuestra gastronomía? Bueno, ustedes dos son un gran equipo de respeto a lo que les dio su patria, a lo que les dio su cocina, a defenderlo y sobre todo a respetarlo y a internacionalizarlo. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias a Lenom por hacer esto posible, porque es esta gran agencia que nos apoya, nos ayuda y que siempre está de la mano de la Casa de México, que lo convencieron. No vayan a creer que es tan fácil de convencer a Enrique. O sea, pero gracias, muchas gracias y les cedo la palabra y lo que queremos es venirlos a escuchar y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Empieza tú que eres el importante. No, no, no.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nos da mucha alegría compartir con ustedes este 5º aniversario. Pues sí, también gracias a ti, Alberto. Alberto lo conocí en situaciones un poco penosas en México, cuando éramos más jóvenes y más piratas. Y ahorita Sí. ya la edad ya no nos permite Ahora ya somos gente pasárnoslas seria. también. O por lo menos lo parecemos. Tal cual. Pero para mí, Alberto, de alguna manera ha sido un vínculo muy importante con Madrid. Lo conozco hace muchos años. Siempre que vengo a Madrid paso a visitarlo. Su restaurante me encanta porque es uno de estos lugares que se sienten verdaderos, ¿no? Y que permanecen en el tiempo, ¿no? No ha sucumbido a las modas ni a las tendencias, sino que es alguien que se mantiene firme y que sabe lo que le gusta y sabe quién es. Y creo que eso lo da solamente el tiempo, y te agradezco que estés aquí conmigo para platicar, porque aparte es mucho más simpático que yo soy un poquito más penoso y más tranquilo, y Alberto es como literal puro fuego. Yo soy más aire. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo ya lo ha hecho ahí en la introducción. Enrique es probablemente el cocinero más importante de su generación, el cocinero que abrió el melón y que incorporó la cocina mexicana a la alta cocina. Hasta ese momento fue un poquito después de que llegara Fernandina, lo comentábamos justo ayer. Parecía que la alta cocina tenía que ser francesa. Yo recuerdo mis primeras visitas a México con una cocinera, que Dios la tenga en su gloria, Patricia Quintana, y la alta cocina mexicana era afrancesada. Y yo, Enrique, fue el primer cocinero que llegué allí a México y dije, oye, que la alta cocina es mexicana, con ingredientes mexicanos, con una cocina contemporánea y proyectándola hacia el mundo con esa identidad muy fuerte, ¿no? Yo, cuando surgió el tema de que íbamos a tratar hoy aquí, la influencia entre la cocina mexicana y la cocina española, la primera palabra que se me viene a la cabeza es simbiosis. Y una simbiosis es una relación en la que los dos miembros, los dos simbiontes, obtienen algún beneficio, ¿no? México y España tienen muchas cosas en común. La primera, yo voy a México y me siento en casa, y creo que los mexicanos vienen a España y se sienten en casa. Los dos pueblos compartimos esa pasión por la cocina. Los dos pueblos somos la superposición de estratos históricos que han pasado por nuestro territorio, tanto por Mesoamérica como por España. Los dos somos nodos de comunicación. Tú fíjate, México está en el centro, entre Alaska y Tierra de Fuego. Al este está Europa y al este está América. La traducción de todo ese mundo inabarcable de historia, de productos y de técnicas llegó a Europa y al mundo a través de México. Y toda la tradición euroasiática, fíjate, en el mundo antiguo, las columnas de Hércules eran en el Mediterráneo, en Gibraltar, se suponía que era el final del mundo. Luego llegaron los romanos y a Galicia le pusieron finis terrae, el fin de la tierra. Hasta que Colón se encontró con América, nadie sabía que había un continente allí, y en América nadie sabía que aquí había otro continente. Entonces, ese papel de México y de España como simbiosis de historia, de productos, de cocina, proyectando todo su entorno y juntándolo, hacen que hoy la cocina mexicana no se comprenda sin esta influencia y que la cocina española no se comprenda. Yo, como os ha dicho, yo soy asturiano. Bueno, ¿cuál es el plato nacional asturiano? La fabada. ¿De dónde vienen los frijoles? O sea, la fabada es mexicana. Tiene el chorizo, la morcilla, el chorizo lleva pimentón. ¿De dónde viene el pimentón? El pimentón viene del pimiento que viene de México. Y si le damos la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho, y volvemos a México, tenemos el chile en nogada. ¿Qué lleva el chile en nogada? Bueno, el chile en nogada lleva nuez de Castilla, lleva perejil, que viene de Castilla, los tacos casi siempre le ponen limón, que viene de España, la chalupa, la tortilla frita, la fritura llega con los españoles, y todas esas tradiciones que se juntan lo que hacen es que esas cocinas se proyecten hacia el futuro y hacia el infinito, ¿no? Porque la cocina tradicional no existe. La cocina tradicional es una fotografía de un momento concreto. En realidad, la cocina tradicional y la cocina en general es una superposición de fotogramas, es una película. A mí siempre me recuerda aquella película de La historia interminable. O sea, la cocina, la historia de la cocina, la tradición de la cocina es algo que está en continuo crecimiento. Lo que hacía Enrique era vanguardia, será tradición. La vanguardia de ver es tradición. Yo siempre pongo un ejemplo. Para mis hijos la soja es un producto español. Yo la primera vez que probé una salsa de soja, igual tenía un chile chipotle, igual tenía 20 o 22 años, ¿no? Mis hijos la llevan viendo desde pequeño. Para ellos esto es natural. Y esto es lo que sucede, ¿no? El trabajo que hace Enrique en México lo conocen todos los chefs mexicanos, lo conocen todos los chefs que estudian la cocina mexicana y ya es tradición. Sí, creo que justo lo que decías, México y España no solamente tienen una diversidad regional, sino que también tienen una profundidad muy bonita, ¿no? Y
tú cuando hablas de cocina mexicana puedes hablar de las cocinas regionales, pero también puedes hablar de la cocina en el tiempo, ¿no? De la cocina prehispánica, que es la que la mayoría de la gente asocia en este momento con la cocina mexicana, ¿no? Como esta parte de la cocina del maíz, de los moles, pero existe también una cocina mexicana del siglo XVIII, del siglo XIX, y esa creo que justamente es la que tiene muchísimo en común con España, ¿no? Lo que decías de la fabada sería lo mismo para un pescado a la veracruzana, ¿no? O sea, el pescado a la veracruzana es muy mediterráneo, o al revés, no sé, por las aceitunas, ¿no? Y el tomate. Y esta, creo que la parte del mestizaje en la comida fue no solamente muy afortunada, sino que también fue muy pacífica, ¿no? O sea, no hay un encuentro violento entre los productos, se fue asimilando poco a poco, se fue dando de manera natural y creo que se sigue dando, ¿no? O sea, a final de cuentas, ahora con la internacionalización de la cocina mexicana empiezas a ver, por ejemplo, yo ayer fui a cenar a Paraguas y me dio mucho gusto ver que nos dieron unas anchoas con aguacate, ¿no? Y es un restaurante tradicional español. Y iba un plato perfecto, ¿no? Entonces no es solamente cómo se empiezan a abrir restaurantes mexicanos en España de cocina tradicional o de cocina contemporánea mexicana, sino también cómo los productos mexicanos empiezan otra vez a aparecer en platillos, así como pasó con el pimentón en el chorizo, puede empezar a pasar ahora, ¿no? con no sé, como ceviches, que también ya es frecuente verlos en muchos restaurantes de esta zona. No les voy a hacer la lista de todos los ingredientes que viajaron de España a México y los que vinieron de México a España, porque para eso está la Wikipedia y la lista es enorme, pero no se puede comprender la cocina contemporánea ni de México ni de España sin ese aporte mutuo. Tú decías, esta fusión fue pacífica, claro, no puedes comer y pegarte a la vez. O comes o te pegas. Entonces yo creo siempre que la cocina es un vínculo, es una herramienta de paz, es una forma de entenderse. Dos personas se sientan a la mesa y si les gusta comer, un mexicano y un español, enseguida les gusta esa cocina, ¿no? Sí. Y México, a mayor escala todavía que España, porque es más grande, México es inagotable. O sea, a mí lo primero que me llamó la atención de México, después de, no sé, haber hecho 25 viajes a México, no lo sé una cifra exacta, es que yo la primera vez que fui a México dije, es que esto no se acaba nunca. Es que la infinidad de ingredientes, de técnicas prehispánicas, de esa superposición de historias, la cocina conventual que a su vez recogía toda la herencia sefardita, la herencia judía, la herencia árabe, la herencia romana, todo eso está en las cocinas mexicanas. Y México es un país que si te gusta comer, puedes viajar durante toda tu vida, todos los años, incluso para un mexicano, nunca se acaba. México no se acaba nunca, es inagotable. Sí, y luego también cada familia tiene su propia receta, ¿no? Entonces eso creo que también es lo místico de la cocina mexicana, es que no hay como cánones de la cocina mexicana, sino que cada familia tiene su propia receta de chile en nogada y cada uno de ellos te dirá que la suya es la de veras, ¿no? Y que si son capeados o no son capeados, si son fríos y no son fríos, ¿no? Si la nogada lleva o no lleva jerez. O sea, como que todo mundo tiene su propia versión y creo que eso en México nos da... Digo, nos da riqueza, también creo que nos da como esta libertad de poder hacer las cosas tuyas y cuando tienes como tanta influencia de ingrediente, lo bonito es no solamente cuando integras el ingrediente a tu alacena, sino cuando lo adoptas a quien eres tú. Eso también lo hace lo mexicano, ¿no? O sea, por ejemplo, el sushi le meten chiles toreados, ¿no? Y ya de repente es mexicano, no Absolutamente. es... Absolutamente. Y si no le preguntas a tus hijos, para ellos el sushi es mexicano. Sí es. O sea, Absolutamente. comen sushi Fíjate seguido. esto que comentas de las familias, hace unos meses casi me linchan y me tengo que esconder, porque en la televisión, hablando de la historia de la paella, no sé si fue Jamie Oliver o alguien que le puso chorizo a una paella, entonces yo dije medio en broma que la paella es vasca, que la paella no es valenciana. ¿Por qué dije esto? Bueno, porque en España los altos hornos, la fundición de hierro, comenzó del País Vasco. Hasta entonces las paellas se hacían en barro. A un iluminado se le ocurrió que los bidones con los que se comenzaban a asfaltar de alquitrán las carreteras, oye, si los cortabas y les ponías dos asas, ahí se podía cocinar. Eso no quiere decir que la paella es vasca, es que hay un aporte vasco, ¿no? Claro. La denominación de origen Arroz de Valencia intentó tasar cuál era la receta canónica de la paella valenciana. Empezaron a mirar el libro y se dieron cuenta de que era imposible. Y pusieron a entrevistar a cocineros, entrevistaron como a 300 personas cocineros, amas de casa, mujeres que cocinaban, familias, y llegaron a una conclusión de que había 12 ingredientes, o 11, no recuerdo si eran 11 o 12, que eran los que definían de verdad una paella valenciana. Bueno, porque lo dicen ellos. Porque en realidad la paella valenciana, como puede pasar con un mole, no es una receta, es una técnica a la que tú le incorporas tu aporte. Todavía hay debate si lleva ajo y cebolla o, claro, o solo pues ajo es que o solo cebolla, ¿no? yo defiendo que tiene que estar buena. Sí. Y la libertad.
Yo defiendo que una paella tiene que estar bien hecha, tienes que entender la técnica y luego los aportes, bueno, pues que hay productos que hay en España ahora que hace años no había. Y en México pues igual, y el aguacate, y la lima, y el cilantro, y el perejil, y el cacahuete, y el chocolate. Fíjate, el chocolate es otro ejemplo clarísimo, ¿no? Cómo bebían los mexicas los pueblos mesoamericanos, cómo tomaban el chocolate. Sí. Cuando esto llega a Europa a través de España se convierte en otra cosa. La otra sigue estando buena, pero esta es como, ¡pum!, 2 más 2, 6. Sí. ¿No? Y esto es un poco la cocina, que es esa dinámica, porque a mí una de las cosas que me gustó cuando empecé a interesarme por la cocina es que la cocina no es yo aprendo esto y esto es así para toda la vida. No. O sea, puede ser así, entonces eres un japonés, que haces todos los días lo mismo y que cuesta encontrar esa fusión, ¿no? Yo, cuando hablamos de estas influencias cruzadas, a mí más que hablar de fusión me gusta hablar de metabolización. Fusión es que yo me voy a México, me traigo una bolsa de chiles y se la echo una tortilla de patata y digo, he fusionado México con España, ¿no? Metabolización supone que tú lo has incorporado a tu acervo, a tu cultura, que lo tienes dentro de tu ADN y que entonces tú ya lo proyectas a través de la cocina. La cocina es un lenguaje como la palabra. De acuerdo. Y es una expresión cultural. Por eso la cocina mexicana es tan grande, porque tiene esa superposición milenaria de historias y de culturas que siguen creciendo, ¿no? Si seguimos en América Latina, tú has dicho el sushi mexicano, pero vamos a Perú, lo Nikkei, lo chifa, todo eso son aportes relativamente recientes. Sí, también es como un poco cómo entiendes las cosas, no qué haces. O sea, me acuerdo de un plato que hicimos en 2014 que era un mole verde de puras cosas que no eran mexicanas, pero era un mole verde. Entonces era un mole verde que llevaba brócoli, que llevaba bok choy, que llevaba jengibre, pero era la receta de un mole verde tradicional. Y decíamos, bueno, si el brócoli es el segundo cultivo más grande en México, ¿por qué el brócoli no es mexicano, no? Porque sí es de ahí. Entonces puedes hacer un brócoli, ¿no? A tu manera mexicana de entender las cosas. Puede ser un tamal de brócoli, puede ser mole verde de brócoli, puede ser lo que quieras con el brócoli. Y no necesitas necesariamente como la receta tradicional, sino entender de dónde viene el producto y luego quién eres tú y luego ya nada más. Y que esa técnica ¿qué es lo que le hace a los productos? Fíjate, un amigo mexicano, la primera vez que vino le dije, te va a preparar mi madre un bacalao a la vizcaína, y me dijo que es eso, le dije, es un mole vasco. La vizcaína es un mole vasco, lleva pimiento choricero que viene de México, lleva perejil, pues básicamente es como un mole. ¿Qué es un mole? Un mole puede ser un curry, es una salsa telúrica, es una salsa de la cocina de siempre, de chup chup, de días tú tienes un mole, el mole madre el mole eterno, ¿no? ¿Eso es tradicional, no es tradicional? Bueno, pues el sabor es purísimo, el sabor te lleva a México, te lleva a lo que tú cuando has ido a México 3 veces, cuando Beckham, el futbolista, vino a España, su mujer decía que no le gustaba a España Victoria Beckham porque olía a ajo. Digo, claro, es que el ajo es la esencia de la cocina española, ¿no? Y el mole es ese sabor que tú tienes como casi a manera de Proust, de las primeras cosas que pruebas en México y te marcan y te definen, oye, aquí estamos bien, aquí vamos a comer bien. Sí. Sí, bueno, ¿cómo no te puede gustar el ajo, no? Eso está rarísimo. Bueno, todo mal. Claro, ya, pero, o sea, cuando tú pruebas un producto que no conoces, el cuerpo se defiende. Sí. Y si no conoces, si no nos habríamos muerto por comer cualquier cosa, ir por el campo y comiendo cosas que pueden ser venenosas, ¿no? Sí. El sistema del gusto lo que hace es protegerte de las agresiones externas, tú tienes que vencer esa resistencia y tienes que abrir la mente y probarlo. Y después de probar muchas veces las cosas, te gustan. Por eso hay mucha gente que te dice, no, yo es que solo como cocina española, o yo solo como cocina mexicana. Se ha quedado en esa parte de protodesarrollo personal que le impide probar más cosas. La lengua, el sabor, te permite interpretar el paisaje. Y es así desde que el hombre baja de los árboles y empieza a caminar. Sí, y eso creo que es lo bonito, ¿no? De, por ejemplo, cuando abres un restaurante fuera de tu país, es explorar los ingredientes que no son tuyos y utilizarlos ¿no? Como mexicano. Creo que cuando uno viene aquí, a mí lo que más me gusta de trabajar fuera de México es justo que tengo accesible productos que normalmente en México no tenemos, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Incluso hasta los mismos productos saben muy diferentes y te tienes tú que saber adaptar como cocinero y tienes que saber cómo contrarrestar la falta de acidez de un limón o cómo le haces para que encuentres como el mismo efecto, aunque no sea el mismo sabor, ¿no? de la potencia de la comida, porque creo que eso es lo que tiene la comida mexicana, que es súper bonito, es que se maneja en un rango bastante amplio de potencia, ¿no? O sea, si tú piensas, por ejemplo, en cocina japonesa o francesa, anda en un rango parecido casi todos los platos en términos de sabor. Suele ser como una cocina como muy, muy melódica en el mismo tono, y cuando
hablas de cocina mexicana, como que hay estas subidas y bajadas todo el tiempo que creo que la hacen no solamente divertida, sino también mucho más profunda. La cocina mexicana es mies van der Rohe, menos es más, minimalismo, pureza, intentar encontrar ese punto de austeridad que es maravilloso y que tiene que existir. Y la cocina mexicana es puro barroco. Puro barroco llegado de Europa a América y métele cosas y funciona, ¿no? Fíjate, cuando cuando el primer restaurante fuera de México que tuvo una estrella Michelin fue Punto MX, yo trabajé con ellos 3 años, ¿no? Sí. Y el desafío era precisamente en un país en el que todavía no llegaban muchos chiles, no se cultivaban, no había mucho producto mexicano, era encontrar qué otros productos te podían servir para recrear esa memoria del sabor mexicano sin tener esos productos. Y entonces ahí había artimañas como utilizar salsas de pescado fermentadas vietnamitas o cosas muy extrañas que al principio decía, ¿pero esto qué tiene que ver con México? Bueno, porque esa conexión que tú tienes con el sabor y con a qué tiene que saber, la puedes reproducir de diferentes maneras, ¿no? Y cuando abrió el último restaurante, yo le dije, ¿qué vas a abrir? Me dijo, mira, esto es un tío mexicano, que soy yo, que viene a España y ve un plato español y dice, esto está muy bien, pero aquí le faltan cosas. Le falta picante, le falta acidez, le faltan hierbas. Entonces yo he cogido esas recetas españolas y las he llevado a México poniéndoles un montón de cosas para reinterpretarlas en esa clave, ¿no? Eso es la cocina, es la reinterpretación del lenguaje, porque la mera repetición, habrá mucha gente que le guste, pero a mucha gente, a mí entre los que me cuento, me conduce al aburrimiento. O sea, no hay nada más aburrido que hacer siempre la misma receta. Sí, salvo que tengas como una clara intención de hacerlo mejor cada vez, ¿no? Y eso Claro, yo creo que también claro, es parte fundamental de la cocina. claro. Y lo hablábamos el otro día, ¿no? La repetición como la única manera posible de ser mejor. Claro, claro. Tú vas haciendo una receta en tu casa y yo lo sé, cuando viene un amigo a comer a casa no le hago experimentos. Le hago algo que sé hacer muy bien. Que puede ser, Sí. tú vienes a mi casa y yo te hago una tortilla de patata. Estupenda, muy rica y no voy a hacer nada nuevo. Cuando estoy yo solo empiezo a echarle cosas. El otro día le echamos kimchi y funcionaba. Tú le vas incorporando cosas y Sí. repites y vas cambiando factores, vas alterando la ecuación y vas obteniendo resultados hasta que dices, no, mira, de todo lo que yo probé, todo esto fuera, pero esto sí que funciona. Claro. Y ahí sí que vamos hacia adelante, ¿no? Sí. Un poco Sí, lo a que- veces también como por tu propio proceso personal puede ser algo mucho más sencillo y a veces más complicado y como es tú, a veces te aburres y entonces ¿Quieres hacer otra cosa? se vale proponer y creo que era uno de los puntos que siempre decíamos de la cocina mexicana, ¿no? Tenemos este gran legado cultural, esta riqueza ancestral, no te nos vayas a morar. No, todavía no. Tenéis Aquí seguro, ¿verdad? no enfrente de todo mundo. No. Tú cuando comenzaste con Puyol, tu trayectoria es un poquito, bueno, tú estudiaste en Estados Unidos, viajaste, probaste otras cocinas y lo que hiciste fue querer llevar esa cocina tuya hacia un grado de exposición y de reconocimiento merecido y que tú sabías que estaba ahí, pero que mucha gente no se había dado cuenta que esto podía ser así, ¿no? Y tú incorporaste técnicas que no se utilizan en la cocina tradicional mexicana, bueno, esto que luego se ha llamado falsamente la cocina molecular, pero bueno, técnicas de lo que era la vanguardia de hace 20 años, y tu cocina pasó a ser más mexicana que nunca. Es decir, tú ibas a Puyol y decías, esto es el México más grande, esto es el México llevado a su máxima potencia. No tenías una sensación de que Puyol fue un restaurante internacional. Tú has hecho otras marcas, pero Puyol sigue siendo un restaurante 100% mexicano, aunque tengas técnicas y cosas que aprendiste de tus viajes, porque eso es la cocina, ¿no? Sí. Sí, creo que cuando estaba yo en Estados Unidos estaba este movimiento de Larry Forgione y de Alex Waters, ¿no? Que hablaban de la nueva cocina americana y yo siendo mexicano decía esto, pues en México me parece súper natural, ¿no? O sea, si en México tenemos esta gran cocina, lo más lógico es que podamos también nosotros generar un movimiento hacia una nueva cocina. No tenía en ese momento como la visibilidad de saber hasta dónde iba a llegar y creo que también el momento que vivió Latinoamérica, no solamente México, ayudó a México a también poder pues generar este movimiento de cocina contemporánea. Pero creo que eso se hace poco a poco, ¿no? A final de cuentas no es como una meta, sino es más bien el trabajo diario que se va acumulando, ¿no? Y que va como que haciendo que las cosas sucedan, pero no lo veo como una meta y no lo veo tampoco como algo que un restaurante por sí mismo puede hacer. Ahorita hablabas de Pati Quintana, ¿no? Y está Mónica Patiño y está Ricardo Muñoz Zurita, hay mucha gente que también nos abrió el camino, pero nosotros haber abierto el camino también para las generaciones nuevas y a ellos les tocará también hacer lo suyo, ¿no? La cocina es siempre, y la tradición es una obra coral, no es una obra de una sola persona, es el aporte de mucha gente. Luego hay gente que de repente, en un momento dado, sabe leer e interpretar esas claves y darle una patada, hacer un paquete y darle una patada y mandárselo de regalo al mundo, gente como tú,
Pero tú, bueno, aquí podemos... Mira, yo siempre, cuando hablaba con mi madre y con mi padre, mi madre me decía, no, es que yo he aprendido a cocinar de mi marido, de mi abuela, del padre de tu mamá, del padre, del abuelo, de un montón de gente. Mi bisabuela enseñó a mi abuela. Y yo me acordaba cuando estaba estudiando de la escolástica. Y hay una expresión que lo define, ¿no? Que es, somos enanos a hombros de gigantes. Es decir, tú eres un cocinero grande pero pequeño, porque estás subido sobre los hombros de todos esos cocineros, de todas esas cocineras, de todos esos pueblos mesoamericanos, de todos esos españoles, y no solo españoles, porque con los españoles llegaron también mucha más otra gente. Luego se inventó el tornaviaje que llegaba de Veracruz, y llegó toda esa influencia de Asia a México y de México a España y al mundo, ¿no? Realmente estamos elevados sobre los hombros de todos estos gigantes que han cocinado el paisaje, que han cocinado el mundo, que han cocinado la historia, y sobre eso nosotros crecemos. Tú solo, por muy genio que seas, no puedes inventar por ti solo la cocina mexicana. Lo que puedes es empujar un poquito hacia adelante, llamar la atención del mundo para que además más gente se sume a ese movimiento e incorpore la cocina mexicana como grande. Fíjate, yo no sé, no he visto encuestas en México, ¿no? Pero en España sí que he visto encuestas de por qué los turistas, España y México son dos potencias turísticas, ¿no? Dos países muy famosos que la gente sabe que tienen historia, cultura, y hace pocos años además gastronomía. Cuando tú le preguntas a un turista por qué viene a España, te dicen, sí, sí, el arte, sí, sí, las playas, el sol, sí, estupendo, y la comida está siempre en el segundo o en tercer lugar de por qué le interesa a alguien. Y no estoy hablando de gourmet, estoy hablando de gente normal y corriente que dice, en España se come bien. Tú vas a México... Quiero hacer una pregunta. Perdón que interrumpa, pero quiero hacer una pregunta. No sé si esto sirve o no. Ahí. Todo lo que estás diciendo, claro, porque México es nosotros de hecho en la Casa de México hicimos primero la mesa de Moctezuma, ¿no? Hicimos, que es cuando tú le dices a alguien que el tomate viene de México, que la dieta mediterránea viene mucho de México, nadie lo cree, ¿no? Porque ya se olvidó, ¿no? Y que nuestra historia es una historia compartida en la gastronomía y que es un mestizaje absoluto, es una realidad, ¿no? Pero yo me gustaría entender, porque yo creo que la cocina española se ha internacionalizado mucho mejor que la mexicana, ¿no? De hecho, siempre creo que compartimos hasta que llegaron los Olvera, Patti era una gran de la cocina mexicana, Mónica Patiño, que tú la acabas de nombrar, ¿no? Pero siempre permitimos un espacio del Tex-Mex, ¿no? Y nunca sacamos la casta, de alguna manera, de qué era la gastronomía mexicana. De ahí viene el sello Copil, que son los restaurantes donde realmente en Madrid hay una gastronomía mexicana. Y mi pregunta, Enrique, es, cuando tú vivías todo esto, estabas experimentando en todo esto, que no había una defensa, porque tú creciste con no una defensa de la gastronomía mexicana a nivel internacional. ¿Algún día te lo cuestionaste o te fue saliendo, lo fuiste haciendo, fuiste creciendo y se dio? Creo que es un proceso que pasa en todas las cocinas, ¿no? Si te acuerdas, por ejemplo, los restaurantes italianos en México también solían ser bastante estereotípicos, ¿no? O sea, era el mantelito blanco con rojo y la botella de Chianti, y seguramente un italiano no hubiera estado tan contento de lo que era un restaurante italiano en México. Y creo que, pues sí, en México quizás nos retrasamos un poquito en esa parte, pero me parecía natural que fuera a suceder, ¿no? Y también yo creo que ahora que la gente viaja con mucha más frecuencia, que como decía Alberto, viaja para comer. O sea, el turismo gastronómico hasta hace poco no existía, no era tan común, ¿no? Ahorita todo mundo, o sea, incluso mis amigos que no les gusta tanto comer, ya cuando viajan reservan a los restaurantes y quieren saber de la cocina y van a los mercados y se compran el producto, y no solamente van al restaurante de lujo, sino que también van a la taberna. Entonces siento que, pues sí, que es un proceso natural y seguirá pasando, ¿no? O sea, seguramente se va a seguir transformando, y lo que sigue es justo ya empezar a ver cocinas regionales mexicanas, ¿no? O sea, que ya no digan, abrió una taquería, sino que ya abrió este restaurante de cocina yucateca. Yo esto lo he pensado mucho porque me ha tocado escribir sobre estos asuntos a veces, y yo creo que aquí hay varios factores. Y algunos son históricos y otros son sociológicos, ¿no? Si miramos el caso de España,
¿Cuándo es el primer gran boom de la cocina española? En los años 80, cuando hay unos señores que son Juan Mari Arzac y todo ese trío de la nueva cocina vasca, se cogen la nouvelle cuisine francesa y dicen, oye, esto que estos tipos hacen aquí, estos gabachos, esto lo puedo hacer yo con mi cocina. ¿Cómo no voy a poder hacerlo? Con esa filosofía y esos principios de naturalismo, de salsas menos recargadas, yo esto lo puedo hacer. Claro, tú puedes hacer eso, pero si tú montas un restaurante en una zona muy pobre donde no hay nadie que pueda ir a comer a tu restaurante, pues durarás un mes o dos hasta que el inversor se canse de poner dinero. Necesitas una clase media con un poquito de dinero y con un interés, con una cierta formación cultural, y ahí ya vamos a la pirámide de Maslow. Lo primero que tú quieres es satisfacer tus necesidades vitales, que no te maten, después quieres reproducirte, después quieres comer, después buscas a Dios y después quieres ser feliz y pintas, comes y cocinas. Resumiendo, el segundo gran impacto de la cocina española se produce en un momento en el que España está claramente en un desarrollo muy grande. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando iba a ver a mis abuelos, en la casa de mis abuelos en su pueblo, las casas no tenían agua corriente. Y sus hijos vuelan en avión. Y sus hijos han ido a la universidad. Y sus hijos han pegado un crecimiento en términos de calidad de vida, de expectativas, de búsqueda de la felicidad. Tú a mi abuelo le decías, yo de mayor que quieres ser, yo soy feliz, anda niño, estudia. ¿Cómo que vas a ser feliz? Tú trabaja y que no te mueras de hambre y ya ser feliz. Bueno, ¿qué es eso de ser feliz? ¿No? Era como que no era en su ecosistema. Claro, cuando la cocina española empieza a despuntar en el mundo, es la primera que rompe el monopolio de la cocina francesa. Y si una cocina histórica como la española, con productos, con técnicas, con carácter, puede ser la mejor del mundo, ¿por qué no va a poder serlo la mexicana? Porque no lo creíamos. Bueno, si tiene esos mismos mimbres, pero es que en México también se produce ese momento sociológico que comienza a aparecer una clase media urbana. Pero no en los 80s, en los 90s. No, más es que el boom de la cocina española de Fernando Díaz es en los 2000, es cuando nos creemos que podemos ser los números del mundo y empieza a ser Fernando Díaz el número uno del mundo. Y ahí se abre el melón. Y ahí llega México y ahí llega Perú. Las dos grandes culturas gastronómicas de América Latina. Lo tienen todo. Y ese señor comienza a viajar por el mundo y dice, oye, pero es que yo no tengo, es que mi tradición no tiene nada que envidiar a ninguna otra cocina del mundo. Si la española ha podido despuntar y que sea conocida en todo el mundo, la mexicana, ¿por qué no? Pues claro que sí, porque la mexicana también es una enorme cocina. Y hay una clase media en México y un turista que va a México que ya ha oído hablar de que ahí está pasando algo. Y acude. Yo las primeras veces que fui a México, yo creo que hasta la séptima, octava vez, no fui a Tenochtitlán. O sea, a Tenochtitlán, a Teotihuacán. A Teotihuacán, perdónadme. No fui a Teotihuacán. Y la gente me decía, ¿pero qué has ido a México? No sé, digo, yo he ido a comer, pero ¿cómo que vas a comer lo que tú decías? Bueno, ¿Cómo que vas a comer? Yo a México voy a comer. Pues vas, no tengo tiempo para otra cosa. ¿De dónde vienes? De la cocina y de la tradición. Claro. Pero yo sí creo que es muy importante en esta conversación, o sea, que los mexicanos no nos creíamos. O sea, Enrique, su primer restaurante lo hizo en México. Y en México nos enseñó a darle un valor profundo al producto en sí, ¿no? De alguna manera nos reeducaste. Y creo que eso fue muy importante en tu gastronomía. Pues porque me reeduqué a mí mismo, porque también a nosotros nos educaron. Exacto, ¿no? todos venimos de esa gastronomía casera, deliciosa, ¿no? Y de la tradicional que vale muchísimo también. Sí. Pero yo siento que tú lo que hiciste con tu cocina, tal vez me equivoco, pero lo que creo que hizo es darle el valor al propio producto como el rey de ese producto. Y si estabas trabajando un maíz, era la delicia máxima, elevaste los grandes productos mexicanos a su máximo apogeo. Sí. Y eso nos dio un orgullo enorme y ya después salió al mundo. Sí, creo que entendimos más bien como la gran sofisticación que hay detrás de cosas que a nosotros nos parecían tan comunes como una tortilla, ¿no? Bueno, eso es quitarse el complejo, que esto también era muy español, ¿eh? Yo creo que eso lo heredasteis de nosotros, que es creer que lo de fuera es siempre mejor. Sí. Y entonces que si tengo que tener un restaurante de alta cocina, tengo que poner cosas en francés, porque si no, no es alta cocina, ¿no? Si no es francés, no es alta cocina, ¿no? Y luego yo creo que la globalización, Internet y todo esto comienza con el siglo XXI, ¿no? Y una de las respuestas a la globalización es precisamente, oye, vamos a ser todos iguales o vamos a ser diferentes. Voy a reivindicar lo mío, porque lo mío es igual de importante que cualquier otra cosa. Y hay una respuesta a esa homogeneización que tú paseas pues, por grandes ciudades, por México, por Madrid, y ves Zara, ves Starbucks, ves que las ciudades, los centros urbanos, se parecen cada vez más. Y una respuesta a eso es decir, oye, ¿cuál es mi identidad? Oye, más identidad que la cocina, que es algo que hago todos los días varias veces, que es algo sin lo que no puedo vivir, yo tengo que comer todos los días. ¿Qué mayor muestra de demostrar mi orgullo de ser mexicano
Con la cocina. Pero eso, ¿lo piensas o surge? Esa es mi pregunta. O sea, mi pregunta es, Enrique, y hemos tenido aquí, la verdad, grandes chefs, y eres el maestro, yo creo que eres una de las gentes, yo creo que hay gente que hizo un camino, tú decías Pati Quintana, Pati empezó con los productos mexicanos, ¿no? Realmente creyó en ello, cuando nadie creía en eso. Sin embargo, México es patrimonio intangible de la ¿no? La gastronomía mexicana, de la UNESCO. Y yo creo que Enrique es de las primeras generaciones que por eso la pregunta es, ¿tú ibas creando y ibas viendo el monstruo que ibas creando o te fue saliendo y surgió un genio, ¿no? ¿Dónde empieza el artista y dónde está el que quería rescatar el producto mexicano por darle un lugar especial como cocinero a ese producto? No, yo creo que vas conociendo a tu país y te vas enamorando, ¿no? Y de ahí es de donde nace de ese amor como la profunda convicción de hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? O sea, nosotros creo que nunca tuvimos, y hablo en plural porque evidentemente somos muchos en la compañía, no como futbolista, ¿no? Que también hablando en plural, pero sí, o sea, como no es algo que tenemos en la mente. Lo que queremos en cada restaurante es ser muy auténticos en el sentido no de ser fieles a una receta, sino de ser fieles a quienes somos y luego estar en el contexto, o sea, ser una buena representación del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, si el restaurante está en Nueva York, si está en Ciudad de México, si está en Oaxaca, ¿no? Y si fueras tú una cocinera, o en España, y fueras tú una cocinera tradicional mexicana, lo que haría esa cocinera tradicional mexicana sería ir al mercado, encontrar el mejor producto disponible y luego aplicárselo a quien ella es, ¿no? A quien él es. Y creo que eso es lo mismo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que lo hacemos en un contexto de un restaurante contemporáneo, de un restaurante en donde no tiene otros factores que tienen que ver con el diseño, ¿no? Con el ambiente, pero en realidad es también esa misma filosofía de cocina es la que aplicamos cuando tratamos no sé, de escoger una vajilla o de hacer lo que sea. Pero de cierta manera tú perteneces a una generación que hubo un rompimiento y que dijeron hasta aquí, la gastronomía mexicana tiene un nivel, ¿no? O sea, Gaby Cama, mucha gente de alguna manera, cada uno de su forma, logró decir o protestar y decir, esto se va a internacionalizar y puede tener éxito, y la cocina, porque la cocina mexicana en el exterior era el Tex-Mex. Sí. Nunca se defendió la cocina mexicana de alguna manera. Creo que pasó similar aquí de lo que decías, ¿no? O sea, los restaurantes de gastronomía no eran españoles en España hasta hace poco, ¿no? Y en México es... Claro, estábamos justo hablando de esto. Tú, la primera vez que has abierto un restaurante español, pues en México no, porque México es como si fuera... México y España son hermanos, somos familia. En política la gente se pegará, pero yo cuando voy a México siento que estoy en casa y tengo muchos amigos mexicanos y me dicen que cuando están aquí en España están en casa, ¿no? Y si dices Acapulco en México se entiende, ¿no? Tienen que venir a buscarte. Acapulco es nuestra palabra de seguridad, es que tenemos un problema y hay que sacarle de ahí rápidamente. No diga nadie Acapulco en nuestra presencia porque nos empezamos a asustar. Pero es verdad que si yo os voy a dar un ejemplo. Yo imaginad que quiero poner hace 20 años un restaurante español en Berlín, ¿vale? En Berlín no hay muchos españoles, no tenemos una... Sí, hubo la emigración, pero bueno, no hay. Yo monto un restaurante español y que digo, bueno, tengo que poner paella, gazpacho, pulpo a la gallega y pantumaca. Es decir, estoy poniendo un plato catalán, un plato gallego, un plato andaluz y un plato valenciano. Bueno, eso en España es un restaurante... Que nadie va. No, es que no sé cómo decir, es un restaurante de un centro comercial, es un restaurante para turistas, es un restaurante que nadie va, porque tú cuando quieres comer una paella vas a un restaurante valenciano, cuando quieres un pulpo vas a un restaurante gallego. Los primeros restaurantes mexicanos que llegaron a España, ¿qué es lo que hacían? Pues ese putpurrí, ese resumen de meterlo todo. Tenían cochinita pibil, tenían alguna cosa de Oaxaca, alguna cosa de Tex-Mex, tenían nachos, tenían como todo. La ignorancia absoluta y que no había internet para poder mirar de dónde venía cada cosa, o lo sabías o no lo sabías, hacía que fueran restaurantes que yo clasificaba como panmexicanos. Ahí estaba todo México. Bueno, allá la gente en España sabe que es el mezcal, sabe que es la cochinita pibil, sabe que son los chiles, sabe que son los chapulines. Digo en el que le gusta comer, el foodie, ¿no? Odio esa palabra. Bueno, el comilón prefiero. El comilón conoce estos productos y ya
Tú lo que quieres es decir, yo quiero un restaurante de cocina del Pacífico mexicano, quiero una cocina oaxaqueña, quiero una cocina regional por alguien que la interpreta, que la conoce, que trae esos productos y que realmente me hace esa cocina auténtica de su pueblo, de su zona, de su madre, de su abuela. Esa es la que quiero, no la cocina mexicana como venga. Y luego también sucede otra cosa, y es que tú cómo sabes si te gusta una paella. La primera vez que te gusta, que te ponen una paella, si a ti te ponen la mejor paella del mundo, dirás, la paella es gloria bendita. Si a ti te ponen una paella muy mal hecha una suegra, la paella es lo peor que hay en el mundo. Hasta que tú llegas a ese intervalo de que eres capaz de saber si un mole está bueno, si un taco al pastor es bueno, si una cochita Pablo está buena, necesitas comer un cierto número de ellos para decir, este es el bueno, Correcto. este sí es bueno. Sí. Sí, también no hay cocina buena y mala, ¿no? Hay productos Claro. y ejecuciones buenas y malas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que la cocina española de alguna manera tiene un avance, porque como tú bien dices, empezaron con los franceses, se quitaron de las salsas, se atrevieron y salieron al mundo. Creo que los mexicanos hemos sido más modestos, de alguna manera, ¿no? Lo creo profundamente, porque hemos hecho menos pandilla, hemos salido menos al exterior. Hoy pues está Regadas, que ha sido la cocinera más valorada del mundo, pero yo te puedo asegurar que en España nadie sabe quién es Elena Regadas. Y en cambio todo el mundo sabe quién es Arzac, o sea, no hay una, pregunto a los dos, no hay también una parte de esta forma de ser de los mexicanos introspectiva, de que no nos lo creemos, de que todo el mundo trabaja, por más que sea exitoso Enrique es de una, no te gustan los flashes, o sea, los cocineros mexicanos han sido como muy introvertidos de alguna manera. Hoy podríamos decir que Gaby Cámara es de las más que salen en Netflix, en todos los programas, pero ¿no crees que también España ha tomado un paso adelante, sus grandes cocineros, sus grandes chefs, y de hecho aquí estamos y pesamos fuerte, y tal vez en México nos falta un poco esa unión de decir vamos todos y salimos? Cuando se abrió, digamos, la veda de que la cocina española podía ser muy grande y por tanto la mexicana también y por tanto la peruana y por tanto cualquier cocina histórica podía ser muy grande, hasta ese momento los cocineros estaban escondidos en la cocina. El señor que se conocía en el restaurante era el maître, el sommelier, el encargado. El cocinero no lo conocía nadie y nadie quería hacerse una foto con el cocinero. Y era un señor que no paseaba por la sala. Los franceses fueron los primeros en hacer eso. Y cuando los españoles comienzan a creerse que ellos también son cocineros, que no son, quiero decir, marmitones, sino que son gente que cocina y que merece un respeto y que tienen un mérito, y empiezan a salir y la gente empieza a pedirles fotos, eso sucede primero en España y después llega a México. Porque en México también tiene esa tradición, y en la alta cocina, como era francesada, no. Aquí lo importante es el maître del sommelier. Tú ibas a un restaurante, en Zalacaín, en España, que fue el primer 3 estrellas, nadie sabía quién era el cocinero. Era el maître, los blases, y Custodio Zamarra, que era el sommelier. Nadie sabía quiénes eran los cocineros. Los niños, esto te lo dirá cualquier pedagogo, si tú a un niño le dices, tú eres tonto, tú eres un idiota, tú eres un inútil, tú no vales, probablemente el 90% de esos niños crezcan pensando que son tontos, que son inútiles, que son idiotas. Si tú a ese niño desde pequeño le dices, oye, tienes que trabajar, no todo lo que haces vale, pero tienes talento, profundiza, estudia, diviértete, aprende, cree en ti mismo, esos chicos cuando sean adultos serán adultos que confían en sí mismos, que son conscientes de su identidad, que entienden que los valores que les han transmitido les hacen estar orgullosos de lo que son, y han trabajado y han estudiado, y cada uno según su talento llegará más o menos lejos. Si a ti te dicen que la cocina mexicana no es buena, que la cocina mexicana es mala, que lo bueno cuando hay una celebración familiar en México es poner un tarro de mantequilla en vez de unos chiles, pues tú pensarás que lo tuyo es como una cosa de pueblo, hasta que de repente, mucho eso es muy español también, que llega alguien de fuera y te dice, oye, pero que esto que hacéis vosotros, oye, que es que esto es mundial, que es que esto, la cocina mexicana, yo estoy totalmente seguro que los primeros que te dijeron que lo que tú estabas haciendo, me vais a perdonar la expresión, pero es muy española, era la hostia. Los primeros que te dijeron que lo tuyo era tremendamente bueno, probablemente no fueran compañeros tuyos mexicanos, o serían compañeros tuyos internacionales. René Redzepi, Alex Atala, los Adrià, los cocineros españoles. Nosotros cuando íbamos allí, que de repente yo recuerdo que fui con 3 amigos, ¿no? Con Sacha y con Belver, y nos sentamos en pueblo y dijimos, pero este tío,
¿de dónde ha salido? Este es un marciano que ha aterrizado aquí. ¿Y esto qué es? ¿Y estos productos que yo no he venido a México otras veces y a mí nadie me había puesto cuidlacoche en un restaurante medianamente, o productos de la milpa? Esto, claro, tú dices, ay, aquí no me están diciendo, no, yo no por mí, sino gente a la que respetas, te está diciendo que lo que haces es bueno y es importante. Y dices, oye, pues yo ya lo sabía, pero si ya me lo dices, con más fuerza voy y lo defiendo, ¿no? Y hoy en día yo no creo que haya ningún chef mexicano, ningún chaval que no sepa que tiene una responsabilidad, pero también una ventana de oportunidad porque representa una cocina grande, importante y que está en expansión en todo el mundo. O sea, desde que vuelvo a lo de .mx, cuando abría un .mx sí habría algún restaurante bueno. España estaba entre suspiro. Había unos cuantos restaurantes mexicanos en España, ninguno con estrella Michelin, ninguno con ambición, por su parte digo, de grandeza, de ir un poco más allá. Pero una cocina que casi no existía. Y ahora, este sello que tenéis de restaurantes mexicanos en Madrid, que además está muy bien hecho, que yo he probado varios así de incógnito y está muy bien porque es muy fiable. ¿Cuántos restaurantes tenéis mexicanos en este sello que cumplen con ese estándar de calidad? Bueno, justo por eso inventamos el sello Copil, porque el sello Copil, hay 170 restaurantes mexicanos en Madrid y no todos son mexicanos. Ya, entonces el sello Copil justamente es la excelencia en la gastronomía. Puede ser una taquería, puede valer €1 el taco, no es una cuestión de precio, No. es una cuestión de calidad, de que la salsa sea buena, que el taco sea bueno, que la tortilla sea buena, y por eso inventamos el sello Copil. Un poco para contrarrestar el Tex-Mex de muchos restaurantes que se dicen ser mexicanos y que no lo son. Pero justo eso es lo que está bonito, ¿no? Que puede Exacto. ser una tortillería o un restaurante gastronómico. Exacto, no es una cuestión de precio. Sí. Es una cuestión de defender. Y aquí tienes grandes restaurantes y en serio, tienes taquerías maravillosas de carnitas, si quieres un taco de carnitas. Voy a comer pozole a un sitio que está muy cerca, que se van a ir a la sierra y que me parte el corazón porque ya no puedo ir cada semana, que es Tobalá. Tobalá, bueno. Tobalá Taco Bar, yo voy a comer pozole, me encanta, son una gente encantadora, exacto, maravillosa. Caseros como hay de dos antes. tipos de cocina, da igual que hable Sí. en español, la buena y la mala. Esa dicotomía entre alta cocina y cocina casera no existe, es cocina buena, cocina mala. Estoy no, de acuerdo. Por eso se inventó el sello Copil justamente, donde Enrique está en el consejo y está Roberto, están algunos restaurantes, está la Academia de Gastronomía, justo para eso, para distinguir, para poderle dar a los madrileños hoy, ya luego se va a expandir en España, que sepan que donde van es bueno. Ahora el último sello Copil aplicaron o solicitaron 30 restaurantes, pasaron 11. A los otros que no llegaron, les podemos dar asesoría, nosotros los ayudamos. Pero no todo entra, como yo digo, no todo es el Bernabéu. Y ya es un momento donde debemos de defender nuestra gastronomía. Aguas con lo del Bernabéu, porque es aquí del Atlético. Por eso digo que no todo entra. Yo creo además que está bien que haya un número suficiente de restaurantes, porque un restaurante mexicano, quizá una de las cosas que ha penalizado la expansión internacional de la cocina mexicana es que es una cocina, como decíamos, muy barroca, con muchos ingredientes, con ingredientes muy específicos. Tú aquí en Madrid no encuentras cuidlacoche. Tú quieres hacer un ceviche, hombre, tenemos Ya lo lima. encuentras. Claro, por eso Ya digo. Tú querías hacer un ceviche, cilantro había, cebolla roja había, pescado había. Básicamente puedes hacer un ceviche aproximado. No había rocoto, no había ají, no había chile, pero puedes hacer una aproximación al ceviche bastante honesta. Claro, tú para hacer un plato mexicano de estos con estos ingredientes tan curiosos, o hay alguien que te facilite estos ingredientes en España y para ello tiene que haber un número suficiente de restaurantes mexicanos para que pueda ser un negocio traerlo, o es realmente muy difícil reproducir la cocina mexicana en todo el mundo. ¿Por qué la cocina italiana viaja a todo el mundo? Porque una pizza puedes hacerla en Los cualquier ingredientes sitio. viajan Unos bien. espaguetis, Un buen una tomate. carbonara. No tendrás guanciale, pero tendrás bacon. Podrás hacer algo aproximado, correcto y honesto, ¿no? La cocina mexicana creo que parte de lo que le penaliza para viajar más rápidamente y una expansión un poco más explosiva por todo el mundo es ese punto, que son ingredientes muy específicos, muy diferentes, que son además su grandeza, porque es una cocina que no puedes imitar. O sea, tú no puedes hacer platos mexicanos si no tienes estos ingredientes. Es imposible, ¿no? Sí. Yo creo que el gran desafío, a mí que soy insectívoro, entomófago de pro, que van llegando de vez en cuando con cuentagotas, que se van autorizando. Bueno, la cocina, una vez que pasas esa barrera cultural, bueno, ¿qué diferencia hay entre un saltamontes y un langostino o una gamba? Si es que es lo mismo. Y esto que a la gente le parece muy difícil, yo recuerdo la primera vez que fui a un restaurante que se llamaba Kabuki, que es pues,
el padre, yo le hice su primera carta de vinos y es como el padre de la cocina japonesa en España, ¿no? Del que también lo llevó hacia el futuro y la trajo y la implantó. Y fui con 3 amigos que no sabían nada de comida japonesa y empiezan a ponernos así y le dicen, pero este tío, dice, coño Ricardo, empánalo, que esto está crudo. Es decir, porque comer pescado crudo les parecía algo... Pero ¿cómo vas a comer? Pero tú estás loco, pescado crudo, te vas a morir, te vas a poner enfermo. Entonces, eso ya está, esa barrera cultural ya está traspasada, ya en todos los barrios humildes, en todos los sitios de España hay un restaurante japonés. La gente ha interpretado que comer pescado crudo es algo que está muy bueno, a todo el mundo, a casi todo el mundo le gusta la cocina japonesa, y yo creo que la cocina mexicana, esa labor de pedagogía, porque es muy específica, con ingredientes muy curiosos. El huitlacoche es el hongo del maíz. ¿Cómo que un hongo del maíz? ¿Me voy a comer un hongo del maíz? Sí, claro que te vas a comer un hongo del maíz. No te comes el cabrales, que es un queso podrido. Mira, yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba en la universidad, de repente una amiga de Minnesota viene un día, una Navidad, estaba aquí y le dije, bueno, pues vente a comer a casa de mis papás, no te vas a quedar sola en Navidad. Y entonces de repente, pues mi padre todo orgulloso empieza a cortar jamón de bellota y pone un plato de jamón, lo pone y dice, está muy bien, ¿y esto cómo se hace? Y yo en plan un poquito, un poquito cabroncete, le dije, mira, coges un cerdo, le cortas el cuello, lo desangras, le cortas la pata, la entierras en sal unos meses, luego la cuelgas en un alto de una ventana durante 3 años y luego vas y te lo comes. La primera vez dijo, no vuelvo a comer esto nunca, pero luego ya eso te parece natural. El queso cabrales, el queso azul, bueno, es un hongo contaminado con el hongo penicillium que huele a pies. Entonces, toda esta pedagogía sobre lo que supone la cocina mexicana, sobre estos ingredientes milenarios que se comen y que mucha gente todavía en España desconoce, yo creo que es cuestión de los cocineros mexicanos en España hacer esa pedagogía de decir, oye, espera un momento, pruébalo, una vez no, 2, ya verás, a la tercera te vas a volver loco. Los insectos. Bueno, aquí hemos No, y luego convertido el muchos sabor en también la... es el que convence, ¿no? O sea, si es bueno, da igual, o sea, te podrán decir Aquí hemos que... convertido mucho en la gastronomía y en el tequila y en el mezcal, Claro, créeme. claro. Bueno, vamos a hacer preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano. Fáciles, por favor. De opción múltiple. Sí. Hola, encantado de oíros. Y era una pequeña reflexión. Yo soy un cocinero doméstico, no como vosotros profesionales, y era, oyéndoos hablar, me venía a la mente una frase del Vázquez Montalbán, que es novelista y gastrónomo, que decía que comer o no comer es una cuestión de dinero, comer bien es una cuestión de cultura. Y como con 20 euros en una cocina puedes dar de comer a 4 estupendamente, si no comes ostras ni caviar, y si te vas a los precocinados y a toda esta historia, pues comes horrible, ¿no? Y que luego, pues eso, que la salud, todo el mundo dice que, como decía el médico este famoso, la enfermedad y la salud vienen por la boca. Bueno, sí. Muchas gracias por toda su conferencia. Gracias. Bueno. Sí, el valor de los productos es el que uno le da, ¿no? Sí. No el que le da. Y bueno, sí, y es decir, cocinar en casa es un acto de autoestima, es decir, es comer lo que tú haces, es creerte lo que haces, puede estar bueno, es aprender, es cuidar tu salud y luego, como acto de amor hacia tu familia, hacia tus amigos, cocinar para gente que viene a tu casa. Es que cocinar no es solo cocinar, hay que ir a comprar, hay que pelar, hay que cortar, hay que limpiar, hay que recoger. Es un acto de amor. A mí cuando alguien me invita a su casa, me dicen, oye, tú que trabajas en esto de la gastronomía, y me da miedo ir a tu casa a comer, digo, yo soy el tío más fácil, porque si voy a tu casa es porque eres amigo mío, yo no voy a comer a tu casa, yo voy a estar contigo. Lo que me cocines me va a parecer maravilloso, porque el amor lo puede todo. Entonces, si tú me estás cocinando y haces este acto de amor de cocinarme, invitarme a tu casa, a pesar de que sabes que soy un tiquismiquis, yo no te voy a decir nada, te lo voy a agradecer eternamente y me va a parecer todo buenísimo y maravilloso. A lo mejor si eres muy mal cocinero, la próxima vez voy contigo 2 horas antes y lo hacemos los dos y a lo mejor te enseño. Pero lo voy a hacer con el corazón en la mano, no como con prepotencia, ¿no? O ya llegas comido también. O ya llego comido o llevo un tupper. Digo, ya cocino yo, no te preocupes, vas a andar ensuciando, ¿no? Ya lo hago yo. Sí, bueno, tenía un comentario y una pregunta. Yo soy peruana y, bueno, un poco oyendo lo que habéis estado comentando, del recorrido que ha tenido, cómo ha ido penetrando, ¿no?, la cocina mexicana, cómo se ha ido colando también en las cartas de los restaurantes, no necesariamente mexicanos, pues me he sentido muy identificada porque creo que ese recorrido, incluso la figura de Pujol, pues creo que tenemos como un equivalente en nuestro país, ¿no?, que seguro sabes a quién me refiero. Sin embargo, a la hora de cocinar, creo que todavía, o sea, si queremos, por ejemplo, cocinar platos mexicanos o peruanos, todavía nos tenemos que esforzar un poquito, ¿no? O sea,
hay que querer un poquito, ¿no? Si quieres buscar ajíes peruanos, chiles, bueno, tortillas, igual ya se encuentra un poco más, pero no hemos llegado a ese punto como si han llegado otros digamos, insumos, ingredientes típicos de otras cocinas como la asiática, ¿no? El jengibre, la soja, pues ya podemos ir a cualquier supermercado o a cualquier mercadito y lo encontramos, ¿no? Entonces, quería preguntar si veis el potencial en la cocina mexicana o en otras cocinas latinas de llegar, digamos, a los hogares españoles de una manera más accesible y más rápida. Sí, creo que sí, también porque hay una migración de gente importante, ¿no? O sea, la cocina no viaja sola, la cocina viaja con la gente que hace esa cocina, ¿no? Y la migración que ha habido últimamente de latinoamericanos a España creo que va a impulsar muchísimo también pues la accesibilidad de esos productos, porque con ellos llegan los productos, o sea, los productos no van a llegar por sí mismos. Y bueno, y yo creo un poco lo que os comentaba antes de mis hijos con la soja, ¿no? Si tú tienes un determinado nivel cultural que tus padres se han esforzado para que estudies y aprendas y viajes y valores las cocinas del mundo y valores los sabores, para mis hijos el ceviche es cocina madrileña. O sea, el año pasado, no recuerdo de qué restaurante, un restaurante que se llama 13, que tiene cosas muy españolas, tiene ceviches, tiene algún plato mexicano, tiene algún plato japonesado, tiene como muchas influencias. Y me decían, ¿cómo lo escribo? Este es el bar madrileño del siglo XXI. Madrid es una ciudad construida por inmigrantes de Galicia, del País Vasco. Después llegaron los inmigrantes latinoamericanos y de otros puntos del mundo. Entonces, es una cuestión de tiempo. Es decir, mis hijos van al colegio con niños chinos, niños peruanos, van a comer a su casa, van a vender a su casa, hablan de comida. Y ya, fíjate, cuando yo venía de México, venía de Perú, te referías a Gastón Acurio, que Gastón es amigo nuestro también empecé a ir a la vez a México y a Perú. Y yo cuando venía en Barajas me sentía como un traficante de drogas, porque me venía con las maletas en los bolsillos y en todos los sitios como escondidos. Espérate, fórralo bien de plástico para que no lo huelan los perros. Traía ajís, traía cuitlacoche, traía choclo, traía todo tipo de ingredientes que no era capaz de encontrar en Madrid. Aquí cerca en la calle Galileo hay un sitio de productos típicos que no recuerdo cómo se llama, que estuve el otro día porque mi hijo me decía, papá, quiero comprar miso y cuitlacoche. Hizo una sopa miso y luego le puso cuitlacoche. Y para él eso es cocina madrileña. Pero yo soy madrileño, esto es cocina madrileña. ¿Cómo no va a ser español esto si lo estoy haciendo en España? Yo creo que es cuestión de tiempo y esa penetración de la comunidad latina, peruana, boliviana, mexicana en Madrid, al final va a hacer que la cocina madrileña específicamente, porque Madrid, me estoy enrollando mucho, no. La cocina madrileña, termino ya, Madrid no existe, es decir, Madrid está hecho por toda la gente que ha venido de fuera. Está el País Vasco, está Cataluña, hay comunidades con una identidad muy fuerte, incluso con sus propios idiomas. Madrid es una ciudad hecha de todos los que habéis venido, de todos los que hemos venido. Mis padres no eran de Madrid y esa es su identidad y por tanto es muy diversa, muy abierta y es la puerta de entrada para que esas cocinas lleguen a toda España. Es cuestión de tiempo, vais ganando. Bueno, yo creo que ya no es cuestión de tiempo, lo debo de decir. Presente. Nosotros desde la Casa de México, cuando necesiten un proveedor de cualquier producto mexicano, les podemos dar con muchísimo gusto el contacto. De hecho, hacemos siempre permanentemente clases de cocina en la Casa de México, que también están todos invitados, y siempre esas clases están ya dirigidas a recetas que los productos mexicanos se encuentran en Madrid fácilmente. Entonces, yo creo que estos 170 restaurantes mexicanos, unos más que otros, nos han ayudado enormemente a que hoy no sabrá igual, eso es cierto, porque la tierra, el chile no sale el mismo, el huitlacoche aquí no hay todavía, pero ya hay muchos productos mexicanos que se encuentran y está todo el área de asuntos económicos que los pueden ayudar a cuando quieran conocer los productos y quién los vende, están todos bienvenidos para que podamos ayudar en eso. Bueno, una última pregunta. Hay dos, una allá y otra acá. La mía es muy corta. ¿Qué pasa con el maíz? O sea, ese producto estrella mexicano, aquí en España se ve campos y campos de maíz. Estoy pensando en Cantabria, donde veraneamos. Y en las cartas, a lo mejor en una ensalada, unos granos de maíz en latas, pero realmente no es un ingrediente que se ve en las cartas. Una pregunta. Sí, es que habría que empezar por hablar en plural, ¿no? De los maíces, porque no es el maíz, ¿no? Y hay muchos maíces que tienen diferentes usos. El elote, que es realmente lo que hay acá, no es maíz, ¿no? Que es el maíz fresco, se usa sobre todo para ganado, ¿no? O sea, no hay un consumo
natural, y eso yo creo que es una de las grandes diferencias de México, que el maíz sí es columna vertebral de nuestra cultura. Disiento. ¿Así? Qué Sí. bueno, qué paz. Asturias tiene los tortos, que son tortas de maíz como los tacos sin nixtamalizar, pero fritos. Los panes asturianos son panes de maíz. País Vasco, el talo, que es como una tortilla sin nixtamalizar también. Es decir, si te vas al norte de España, el maíz tiene mucha importancia en muchas cosas. Panes de maíz, recetas, no tan tiempo, pero te voy a dar otro ejemplo. ¿Cuán importante es el cilantro en España? Pues muy poco. Se utiliza en Extremadura un poco en Andalucía, y sin embargo la gente identifica el cilantro como un producto netamente mexicano porque está presente en casi todo, ¿no? Yo creo que el maíz debería usarse más. Bueno, no me voy a enrollar mucho, pero cuando hemos visto me vais a perdonar, pero una de las cosas que yo he defendido cuando hemos visto toda esta subida de precios del trigo por la guerra de Ucrania, que es el granero de Europa, ¿no? Esas tierras negras que surten de cereal, de cebada, de trigo a todo el mundo, yo decía, oye, pero y en vez de por qué comprar el pan 2 veces más caro, no hacemos pan de maíz, que tenemos un montón y el maíz no ha subido de precio. Pero sí, habría que usarlo más. Pero Sí, pero no se usa normalmente, No ¿no? se usa normalmente en todas las cocinas españolas. En el norte de España sí, en Galicia, Asturias, País Vasco, se usa mucho. Aquí, yo. Más que pregunta, como cocinero mexicano, quiero públicamente, y lo he hecho 100,000 veces de manera privada, reconocerle a Enrique que gracias a él es que todos los demás hemos hecho y estamos haciendo lo que hacemos. Es él el que le ha puesto cara en el mundo a la cocina mexicana. Hablaba Jimena de por qué no hemos quizá brillado como España o como Perú, y tanto España como Perú tienen muy claro su liderazgo, ¿no? Con Ferran y con Gastón, y en México creo que el gran pecado es no haberle reconocido plenamente a Enrique su liderazgo. Habemos los que sí lo hacemos y lo seguiremos haciendo, maestro. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Pues muchísimas gracias a los dos. Hay un tequila, un mezcal y una cerveza. Les pido que se queden un ratito para platicar Las con el tres en público. banderita. Las 3 en bandera, ¿eh? Para que todo el mundo pueda disfrutar de los grandes chefs que tenemos hoy como invitados y que puedan acercarse un poquito más a ellos. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias.